Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla, a este nuevo vídeo sobre fisioterapia energética integrativa. Nuestra intención hoy es hablar de un aspecto que en principio todos conocemos desde nuestra formación, pero al cual creo que no se le da la suficiente relevancia, como es los aspectos de comunicación y de relación entre el fisioterapeuta como profesional y el paciente o usuario. Eh, Aparte de todo lo que sabemos como fisioterapeutas en nuestra formación, creo que hay un aspecto para sumar siempre, que es la relación que se establece entre el fisioterapeuta y el paciente, en el sentido de que la confianza que el paciente pueda tener en el fisioterapeuta es un elemento fundamental del éxito terapéutico y por lo tanto pensamos que debe ser desarrollado y debe ser estudiado con detenimiento para poder ser implementado y mejorar la calidad de nuestros tratamientos. Tal y como hemos dicho, el fisioterapeuta debe ser capaz de poder realizar una comunicación eficaz y una comunicación efectiva como profesional de salud con su paciente o con el usuario con el que esté prestando servicio. Y en este sentido, pensamos que si bien hay muchas competencias, sobre todo desde el punto de vista técnico, y competencias de aprendizaje sobre anatomía, sobre todo lo que es relativo a ciencias médicas, sí está muy bien desarrollados los programas de grado y de posgrado en fisioterapia. eh, Estas competencias en cuanto a comunicación y relación con el paciente no son suficientemente desarrolladas. Y aunque se presupone que la comunicación que va a establecer el fisioterapeuta va a ser eficaz, pues pensamos que hay una serie de estrategias y de aspectos que deben ser reforzados, trabajados y aprendidos a lo largo del proceso formativo de los fisioterapeutas. En primer lugar, cabe preguntarse qué realmente nos va a aportar una comunicación eficaz, es decir, para qué nos va a servir saber comunicarnos con nuestros pacientes de una manera eficaz. En primer lugar, va a permitir una individualización del proceso de tratamiento y de relación con el paciente, tanto en el aspecto o en la fase diagnóstica como en el planteamiento de objetivos y técnicas de tratamiento. Siempre decimos que nosotros tratamos personas y no tratamos patologías. Por lo tanto, una comunicación eficaz y sobre todo una escucha, darle una importancia suficiente, una escucha activa, va a permitir esta individualización del proceso y por lo tanto una mejora de la calidad. En segundo lugar, un aspecto que cada vez está teniendo más importancia es la educación para la salud que establecemos los fisioterapeutas con los pacientes. En ese sentido, ser capaces de comunicar de manera eficaz va a ser una estrategia fundamental para poder implementar esta educación para la salud y para poder comunicar determinados aspectos que el paciente debe conocer acerca de su proceso de enfermedad, de salud, cómo mejorar su estado, etcétera. En tercer lugar, una comunicación eficaz va a posibilitar que el paciente tenga una mayor adherencia en su tratamiento. Es decir, una buena relación, como decíamos, de confianza, de escucha y una relación fluida en cuanto a la comunicación va a mejorar esta adherencia del paciente y por lo tanto va a mejorar la eficacia del tratamiento. Y entrando un poco más de lleno en, bueno, qué aspectos podemos mejorar en nuestra consulta día a día, qué herramientas tenemos para comunicar mejor y para crear un clima favorable a una relación terapéutica positiva, vamos a desarrollar 6 aspectos que podemos mejorar para poder establecer una relación de comunicación más eficaz. En primer lugar, tenemos que dar una importancia a la orientación y a la postura que tenemos con el paciente. Siempre tenemos que situarnos de frente a él, con una postura abierta y receptiva, no con posturas cerradas, como cruzarnos de brazos, por ejemplo, sino siempre con posturas en que mostremos acogimiento al paciente y, eso sí, guardando normalmente en la comunicación un espacio para que el paciente no se sienta invadido.
En segundo lugar, un elemento fundamental en la comunicación y muy relacionado con lo que ahora se está estudiando en neurociencia sobre las neuronas espejo, es el tema de la sonrisa y tener un rostro afable y en lo posible incluso sonriente, aunque sí es cierto, bueno, que unos fisioterapeutas son más proclives de manera natural a la sonrisa y otros no, y desde luego si eso es así, tiene que ser de manera natural. Dicho esto, el hecho de que el paciente vea frente a él a un fisioterapeuta que tiene tendencia a sonreír, lo que va a producir es un vínculo mucho más cercano, va a generar mayor confianza y va a hacer también que el paciente pueda abrirse mucho más que ante una figura de un terapeuta serio y un poco distante. En tercer lugar, y relacionado con lo que decíamos de la sonrisa, es muy importante que nuestros gestos, nuestra comunicación no verbal sea espontánea y que mediante esta comunicación no verbal reforcemos aquellos aspectos que estemos comunicando de manera verbal. Es decir, debemos prestar atención tanto a lo que estamos comunicando verbalmente como a lo que gesticulemos con el paciente para reforzar eso que estemos diciéndole. Muy importante también es el contacto visual. En la medida de lo posible hay que mirar al paciente, hay que mirarle a los ojos, si bien por supuesto una mirada sostenida en el tiempo puede ser un poco intimidatoria, pero sí es cierto que un contacto visual intermitente lo que muestra es interés y actitud, perdón, y sensación de escucha y que el paciente se sienta realmente escuchado y que nos interesamos por él. En ese sentido, un elemento fundamental en la comunicación es la escucha activa. Es decir, escucha no es solo recibir la información verbal que el paciente nos comunica, sino también recibir aquella comunicación no verbal que también el paciente nos está comunicando. De hecho, bueno, los expertos en comunicación aseguran que más de un 70% de lo que comunicamos es en forma no verbal y además en nuestra comunicación más auténtica. Nosotros podemos mentir de manera, hablando de manera muy sencilla, sin esforzarnos mucho, sin embargo es mucho más complicado mentir con nuestra comunicación no verbal. Y todo esto lo que genera es una situación derivada de esta comunicación que es la empatía. Es decir, que siempre, en todo momento en nuestro proceso con el paciente, tanto desde que entra por la puerta el primer día hasta en todas las sesiones de tratamiento que hagamos, estar siempre situándonos en el lugar del paciente, sintiéndonos que nosotros también somos el paciente en muchos casos, de tal manera que se produzca una relación, bueno, de comunicación muy eficaz y una relación de empatía y de simpatía. Todas estas herramientas sí es cierto que van sostenidas sobre un elemento clave que es la sinceridad. Es decir, podemos ser conscientes de ellas y tenerlas muy en cuenta y mejorar nuestra orientación al paciente, sonreír, tener una gesticulación que refuerce nuestra comunicación, pero es verdad que si realmente no lo sentimos y no lo hacemos desde nuestro interior, pues muchas veces lo que vamos a generar es una sensación de falta de congruencia o incluso de falta de sinceridad, lo cual tampoco es positivo. En resumen, que lo que desde el punto en el que tenemos que trabajar es desde el punto del servicio, de la atención y del amor por el paciente. Otro aspecto muy importante y al que tenemos que prestar atención es a los términos que utilizamos con los pacientes, porque en su fuero interno hay términos que generan determinadas sensaciones que llegan a ser promesas autocumplidas, por así decir, y es mucho mejor, o por lo menos es importante ser muy consciente de qué términos empleamos y cómo podemos fragilizar a los pacientes al utilizar esa terminología. Vamos a poner unos ejemplos. Cuando a un paciente se le habla de que algo es crónico, generalmente el paciente lo que siente es esto es para siempre y no va a variar. Por lo tanto, de alguna manera estamos inactivando el deseo de adherirse a un tratamiento ya que la condición es crónica. En ese sentido es mucho mejor utilizar un término como puede ser, esto es una dolencia de larga duración o desde hace mucho tiempo, pero en absoluto
que no pueda variar en el futuro, sobre la cual tenemos que trabajar y seguramente podemos mejorar el estado de salud, sea lo que cual sea. Otro, otro término que al paciente le crea una sensación de esto no puede variar es hablar de que algo es genético o tiene un componente genético. De tal manera que el paciente suele pensar, bueno, pues si es genético, es heredado y por lo tanto le pasó también a mi madre, a mi padre o a mi abuela y por lo tanto yo lo voy a vivir igual. Entonces es mucho mejor hablar de influencia genética, que hay una condición como un factor genético que está actuando, pero en absoluto, o incluso hay que explicarle, y por eso dábamos la importancia de la educación para la salud, explicarle que algo genético no quiere decir que necesariamente tenga que darse, sino que es algo que influye, nada más. Cuando hablamos, por ejemplo, de curvaduras vertebrales, si hablamos de lordosis o cifosis, muchas veces lo que tenemos que decir es que son las curvas normales que tiene la columna vertebral y por lo tanto no es ninguna alteración decir que alguien tiene lordosis o que tiene cifosis. O incluso si hablamos de hiperlordosis o de hipercifosis, debemos decir que es una exageración de una curvadura que es normal y en absoluto significa una enfermedad o patología. Eh, del mismo modo, cuando se habla de que alguien tiene un proceso artrósico o un proceso degenerativo, también de alguna manera el paciente lo que siente es, bueno, esto es irreversible y por lo tanto si yo ahora tengo dolor, pues ese dolor me va a acompañar para siempre porque no hay muchas veces te lo dicen así, no hay una cura para la artrosis. Lo que tenemos que explicar es que las articulaciones van cambiando con el tiempo, del mismo modo que va cambiando la consistencia de la piel, y a nadie se le ocurre decir que una arruga es patológica. Del mismo modo, los cambios que con el tiempo se van viendo en las articulaciones son cambios articulares normales, pero no constituyen por sí una enfermedad. Muchas veces el paciente lo que busca son diagnósticos y poner nombre a lo que tiene y parece que el hecho de encorsetar el cuadro clínico que tiene con un nombre le da mucha seguridad y muchas veces lo que tenemos que poner énfasis es en qué hallazgos estamos encontrando en el diagnóstico y no tanto en poner un nombre concreto que de alguna manera certifique y de alguna manera encorsete el cuadro clínico que tiene el paciente. Y por último, bueno, pues muchas veces al paciente se le dice, bueno, pues esto que tienes es crónico y por lo tanto vas a tener que vivir con ello. Y bueno, lo que creo que el mensaje que tenemos que transmitir es que independientemente del cuadro clínico de la enfermedad o de la disfunción que tenga el paciente, siempre hay medios para poder trabajar con ello, manejarlo y mejorar la calidad de vida y es donde tenemos que poner el énfasis. En resumen, que bueno, que seamos muy conscientes de que el lenguaje de cualquier personal de salud, de los médicos por supuesto, pero también de los fisioterapeutas, al emplear términos que quizá el paciente no llega a comprender en toda su expresión, podemos crear falsas expectativas, efectos nocebo y en general, bueno, dificultar el proceso terapéutico y por lo tanto tenemos que prestarle mucha atención. Todo lo que vamos hablando sobre comunicación eficaz tiene que tener un objetivo último, que es que el paciente se empodere de su estado de salud o de la enfermedad o la dolencia que le está quejando en este momento. De tal manera que tenemos que dejar de ser los protagonistas del proceso terapéutico y tenemos que ceder ese protagonismo al paciente. De tal manera que finalmente, sobre todo en las dolencias que son de larga duración, pues tenemos que intentar que el paciente adquiera competencias de conocimiento de su propia enfermedad o del proceso patológico que está sufriendo, por supuesto, de qué conductas tiene que seguir y que mantener para poder estar en el mejor estado de salud posible y por último también educarle en cuanto a qué emociones tiene o, bueno, no es que tenga que sentirlas, pero a que tenga la mejor disposición emocional posible para poder sobrellevar o para poder llevar de la mejor manera posible su estado de salud y enfermedad. Y este empoderamiento al que tenemos que ir poco a poco sumergiendo a todo paciente
lo que va a llevar es a una adherencia terapéutica, es decir, a que sea el paciente el que cumpla con las expectativas del tratamiento sin necesidad de que sea el terapeuta, el fisioterapeuta, quien le mande unos determinados contenidos de tratamiento, sino que sea él quien acepte ese plan de tratamiento y esas normas y hábitos de vida que tiene que seguir en pro de su estado de salud. En ese sentido, esta adherencia tiene, digamos, tres fases. La primera fase, que es la que más cuesta, es la activación. Es decir, cuando el paciente asume que tiene el problema que sea y se va a poner en tratamiento, tiene que establecer determinados cambios. Algunas cosas, algunos cambios son dejar de tener comportamientos que puedan afectar negativamente a su salud, como pueden ser, por ejemplo, cambios nutricionales. Y en segundo lugar, tenemos que implementar algunos cambios, como puede ser inicio de determinadas pautas de actividad física para mejora de su salud. La activación, que es el momento en que el paciente decide que tiene que iniciarlo, es una fase crítica en este proceso de adherencia y para eso empleamos una técnica que viene de Japón y que es la técnica Kaizen, que se trataría en ir estableciendo cambios mínimos de tan baja intensidad para que el paciente no los perciba como una agresión o como un cambio importante y así lo pueda ir manteniendo en el tiempo. Es decir, si vamos a establecer a alguien que es absolutamente sedentario, tenemos que iniciarle una pauta de marcha diaria, bueno, pues sería prácticamente la técnica Kaizen, empezaría, dependiendo del paciente, por supuesto, en pedirle que salga 5 minutos al día y pasee alrededor de su casa y vuelva a los 5 minutos. De tal manera que, hombre, es difícil negarse un contenido tan suave y tan leve como ese. Entonces, en el momento en que rompamos la inercia del sedentarismo, se hace mucho más sencillo para activar la adherencia. En segundo lugar, una vez que ya, bueno, el proceso terapéutico ya va avanzando, tenemos que instaurarlo. En ese sentido, tenemos que dar unas pautas individuales al paciente para generar esta adherencia. Es la fase más dura, no tiene una duración determinada, pero bueno, puede ser pues entre un mes, 3 meses, hasta que el paciente consigue adoptar estas conductas que son beneficiosas para su estado de salud, y es lo que llamamos la fase de competencia consciente, que significa que el paciente es consciente de lo que tiene que hacer y ejerce esos comportamientos de manera consciente, es decir, tiene que pensar cada día hacerlo porque no los hace de manera automática, sino de manera programada. Una vez pasada esta fase de instauración, llegamos al mantenimiento, en el cual llegamos a la fase ideal, cuando se produce, que es la competencia inconsciente. Es decir, el paciente ha adoptado una serie de cambios que generan beneficios para su estado de salud, pero ya no los tiene que pensar, sino que ya de manera inconsciente los ha adoptado, y del mismo modo en que no pensamos me tengo que lavar los dientes, sino que directamente son hábitos, o ducharnos por la mañana, lo hacemos, no tenemos que establecer un proceso, digamos, que suponga ningún esfuerzo, sino que ya lo tenemos incorporado. En la fase de mantenimiento, como digo, sería esta fase de competencia inconsciente en que el paciente o el usuario ya tiene unos hábitos adecuados y los realiza de manera automática sin ningún esfuerzo. Este proceso de adherencia puede ser incentivado con determinadas estrategias que podemos implementar con los pacientes. En primer lugar, algo fundamental es que según el paciente vaya adquiriendo nuevos hábitos positivos para su salud, es muy importante establecer refuerzos positivos, que pueden ser verbales o que pueden ser de otro tipo, pero siempre que el paciente se sienta reforzado por esos comportamientos positivos para su salud. En segundo lugar, es muy importante que los objetivos sean establecidos de manera individual y que sean relevantes para cada paciente. No es lo mismo decirle a alguien que salga a caminar para simplemente, no sé, desarrollar la resistencia aeróbica o desarrollar una higiene articular, que decirle que salga a caminar porque de esa manera va a tener, no sé, más energía y más capacidad para, si es una persona mayor, poder jugar con sus nietos o poder disfrutar más
de paseos con ellos. Eso puede ser mucho más importante lo segundo que lo primero y más motivante. Y en tercer lugar, es importante poner énfasis en el proceso y no tanto en los resultados. Es decir, no hacer depender tanto el éxito del resultado que obtengamos, sino posibilitar que el paciente disfrute de esas pequeñas mejoras que vaya haciendo en sus cambios de salud y que esas costumbres que vaya adquiriendo, esos nuevos hábitos, sean positivos para él y que disfrute por el mero hecho de establecerlo. Es decir, que el hecho de simplemente comer de manera más sana o de hacer ejercicio físico o de establecer una pauta de meditación no sea solo valorado en función de la disminución de unos síntomas que tenía antes, sino que disfrute ese proceso por sí mismo. Bueno, y nada más, llegamos al final. Espero que, bueno, toda esta charla, esta disertación breve os haya servido un poco para, bueno, tomar alguna idea de cara a vuestra práctica clínica diaria. Yo creo que los aspectos de comunicación son fundamentales, además son sumativos a nuestra competencia profesional técnica. Nosotros podemos ser buenísimos desarrollando determinadas técnicas, pero aparte de eso, la relación que establecemos de simpatía, de empatía, de escucha con el paciente es algo que se suma a todo lo que hacemos. Yo creo que todos conocemos compañeros que técnicamente son extraordinarios y con unos conocimientos muy profundos, pero luego, bueno, el hecho de no establecer esa relación fluida con los pacientes, yo creo que también les dificulta en cuanto a la calidad, al éxito e incluso a su propia satisfacción profesional. Entonces, yo creo que es algo fundamental. En fisioterapia energética integrativa este aspecto es muy importante y pensamos que hay que desarrollarlo de manera específica y que también está muy vinculada al propio desarrollo personal que tenemos que tener los fisioterapeutas. Bueno, nada más, agradeceros vuestra atención, quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta y hasta la próxima charla que tengamos. Un saludo.